Pues, eguerdion, eta ongi etorri eta mila esker, prentsaurreko honetara etortzearren, batipat Miguel de los Toyos Eibarko alkateari, eta baita Miguel Gallastegi zenaren hiru seme alabei, Miguel, Maria eta Luiseri, mila esker hemen gurean egoteagatik. Egia esan, gogoan daukat, Miguel Gallastegi zendu zen egun berean, dei bat egin geniola elkarri alkateak eta ni neuk, eta segituan komentatu genuen zenbaterainoko garrantzia izan duen Miguel Gallastegiren ibilbide osoa, zenbat lagundu duen pelotaren mundura, zenbat lagundu dion, eta mereziko lukela erakunde omenaldi bat egin ahal izatea, ahalik eta tradizio eta zapore handienarekin, ez? Eta segituan jarri ginen ados, ideia oso logikoa zalako, eta, lanean jarri ginen, ez? Eta familiarekin hitz egiten, antolatzaileek, Inigo Diazeri hortik dabil, berak lagundu digu guzti hau antolatzen, segituan ulertu zuten, familiak horrela eskatuta, omenaldiak izan behar zuela halako zapore tradizional bat. Eta Miguel Gallastegi zenaren garaian, frontoietan bizi zen giroaren, tradizioen eta pixkat zapore horren ikusgai izan behar zuela datorren igandean Astelena frontoian Eibarren ospatuko da omenaldi horren ardatz nagusia, ez? Es evidente que, en fin, el día que falleció Miguel Gallastegi, yo creo que todos los medios de comunicación hicisteis un reconocimiento expreso, explícito de la trayectoria, de la importancia, del mito que representaba para la pelota Miguel Gallastegi, que contribuyó a hacer tradición, que revolucionó porque fue de alguna manera un adelantado a su tiempo en cuanto al estilo, en cuanto a la forma de prepararse, pero a la vez creció en un ambiente muy distinto y en un clima o en una forma de enfocar la pelota muy distinto al que tenemos hoy en día, que ya es más profesionalizado y es muy distinto, ¿no? Y lo que, por expreso deseo de la familia, se entendió más adecuado es que este homenaje fuera representativo de ese clima, de esas tradiciones, incluida la parada para la oración del Ángelus, en cuanto a la indumentaria y en cuanto al tipo de partido de la época, en definitiva, en la que Miguel Gallastegi desarrolló su carrera deportiva, ¿no? Creemos que es un homenaje más que necesario, un homenaje obligado, que, como bien reconocía la hija de Miguel, por fortuna el propio Miguel tuvo ocasión de conocer y de saber el cariño que se le tenía, el respeto y el reconocimiento que se le debía, ¿no? En otro tipo de homenajes y demás, lo cual no quita para que ahora, y habiendo fallecido y habiendo de alguna manera adquirido la distancia necesaria que otorga el tiempo para poder comprender realmente la estatura, la talla, la trayectoria de esta persona, pues hagamos ese homenaje y tratemos de, ojalá, llenar el frontón Astelena para que el conjunto de Eibar y el conjunto de Guipúzcoa le pueda tributar ese homenaje. Le voy a pasar la palabra al alcalde, a Miguel, para que explique un poco su mirada sobre el homenaje. Esto de hablar el segundo tributal. Sí, o sea, bueno, efectivamente, cuando falleció Miguel, además, acostumbrado a verle en la Astelena muchos domingos, ya con 90 y muchos años, y ahí seguía, ¿no?, acudiendo a la Astelena, porque para mí era no sé si su segunda o su primera casa, pero era su casa seguro, ¿no? Cuando falleció, Denis y yo hablamos y contactamos con la familia, porque era fundamental que esa voluntad que teníamos de que algo teníamos que hacer, y por lo menos nosotros algo en Eibar y algo en la Astelena, no teníamos ninguna duda. Buscamos un objetivo claro, ¿no? Un homenaje en el cual estuviéramos todos cómodos, en el cual todo el mundo sintiera que era un homenaje como él se lo hubiera hecho a sí mismo, quizás, ¿no? Que es muy difícil saberlo, ¿no? Y para mí además es especial porque, claro, yo soy de Amaña también. Yo soy del barrio de Miguel, de donde nació él, y todo el barrio creció en terrenos de la familia, más o menos, ¿no? Mucho barrio. Y para mí también tiene eso de haber jugado mucho en el caserío de Soleigarcha, para mí, en ese entorno, pues tiene y justo también, el hermano, tiene un valor especial también para mí, ¿no? Como ciudad,
pocos homenajes se pueden hacer para agradecer, ¿no? Pero es verdad que Miguel ha sido un embajador de la ciudad, no solamente con palabras, ¿no? Sino defendía mucho a Eibar, sino con hechos, ¿no? Yo creo que ha sido una imagen de lo que nos gustaría que fuera una ciudad, ¿no? ¿Cómo tendría que ser una persona para ser la imagen de tu ciudad? Pues un hombre muy trabajador, un hombre muy honesto, pues un hombre muy ambicioso, en el buen sentido de la palabra, de la ambición, un luchador, pero un hombre ganador. Quiero decir, tenía todas esas variables, los aspectos familiares se los dejo a la familia, ¿no? Pero lo que se percibía desde fuera, que realmente dices, ostras, pues mi ciudad me gustaría que fuera así, ¿no? Que fuera honesta, que fuera trabajadora, pero que fuera ganadora, que fuera ambiciosa, ¿no? Y por eso esos valores que tenía Miguel, pues, al final la ciudad se sentía muy cómodos con ellos, ¿no? Y yo creo que no tardamos ni 5 minutos, Denis y yo, en hablar con la familia y saber que algo había que hacer. Y realmente este homenaje basado en la tradición, que hoy en día se llama vintage, ¿no? Pero es basado en la tradición, creo que es un acierto, ¿no? Eso de un partido 3 contra 2, eso del volver a la forma de vestir, volver al Ángelus, y que le hayamos conseguido también meter pues algo de imagen actual con Titín o con Martínez de Lujo, creo que es muy importante, ¿no? Y le da una imagen bonita que creo que el domingo pues va a quedar muy bonito en el escenario, además, que es el propio frontón, ¿no? Nosotros, lógicamente, recordar a Miguel y agradecer a la familia también toda su voluntad para facilitarnos también que el homenaje estemos todos bien, todos cómodos y que salgamos con un buen sabor de boca seguro. Pues a nosotros nos queda deciros lo agradecidos que estamos. Él hubiera estado encantado. Como decías, él se sintió ya muy homenajeado en vida, fue un privilegiado, y poco que añadir, que desde luego el barrio de Amaña lo llevaba en la sangre, el pueblo de Eibar no existía otra cosa, y yo sí destacaría algo de él, es que supo mantener su esencia a lo largo de los 100 años hasta el final y en todas las circunstancias en las que se encontró. Era él allá donde iba. Muchas gracias. ¿Me contar una anécdota? Vale. Una anécdota que es muy reciente, ¿no? ¿Os acordáis? En el frontón Astelena se le hizo un homenaje también, y vino en silla de ruedas, sí, me acuerdo, con la nieta, sí. Y me cogió y me dice, oye, tenemos ahí en Lindario unos terrenos que tenemos algo firmado y tal, ya me gustaría ir a ver y tal, hablar de ese tema. Y te digo, joder, o sea, eso de la esencia que dices es verdad, sí, se preocupaba de lo suyo en cada momento. Sí, sí. Bueno, la esencia... Sí, sí, lo sé. Y bueno, ese amor por la vida, esa energía, vitalidad, algo impresionante, hasta los últimos días de su vida, que murió como un campeón, además. Sí, sí. Él estaría feliz, así que muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Los detalles, de alguna manera, del homenaje están en la nota de prensa, así que... El tema de las entradas o del acceso al frontón, no sé cómo está pensado. Sí, se han sacado, es gratuito el acceso, lógicamente, pero hay que hacer un control de aforo, y se han sacado unas entradas que se están repartiendo, y bueno, me imagino que tendréis, en la ciudad también hay varios sitios para la gente puede coger las entradas, que coja las que necesita, porque eso es gratis, que no coja un montón, pero tiene que haber invitación por tema de aforo, pero es acceso gratuito, lógicamente, pero controlado. Perdón, y el que quiera ir el mismo día, en el frontón Habrá entrada. Vale. Miguel sería mejor embajador que Miguel para Eibar. Bueno, ahora el fútbol le ha quitado un poquito de protagonismo a Miguel. Yo creo que Eibar tenemos la suerte de tener muchos embajadores, en muchas disciplinas de la vida. Mira, le acaban de dar un premio a Enrique Zuazúa, que es un matemático eibarrés en Alemania, un premio de las mejores universidades alemanas. Y quiero decir que, afortunadamente, Eibar tiene muchos embajadores, pero sin duda Miguel ha sido uno de ellos. Además, lo bueno que tenemos es que somos polifacéticos, ¿no? Y en el mundo de la pelota, en el mundo de la tradición y tal, pues le teníamos a Miguel, pero afortunadamente tenemos muchos, ¿no? Pero sin duda es uno de los más importantes, sobre todo por la pervivencia en el tiempo, porque ha sido embajador muchísimo tiempo, ¿no? También él contribuyó, en fin, yo de todos es el que menos le he conocido y más ha sido por haber leído y estudiado y tal, pero también contribuyó al mito del frontón Astelena, ¿no? El frontón Astelena también es en buena medida lo que es, no sé si una catedral, pero sí desde luego un gran templo de la pelota, gracias a figuras como Miguel, ¿no? Sí, él decía que era el mejor frontón del mundo.
Es que los ibarreses sois muy así, los ibarreses sois muy así. Decía más, decía que cuando sabía que iban a hacer un frontón nuevo, decía, pues van a hacer un frontón nuevo en tal sitio y tal, y están mirando a ver qué van a hacer, si qué arquitecto, tal. Decía, pues están hablando en balde. Lo mejor que tienen que hacer es ir al de Ibar y copiarlo. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad que se... Y es que además tenía razón. Y eso, en fin, se puede contrastar con profesionales y eso. Y el público, como el frontón de Ibar, para ver la pelota, el ruido, todo, en general, no hay ni uno. Qué ganas de ir el domingo, la verdad. Habéis comentado, Miguel y Denis, algo de la figura de Miguel Gallástegui. Me gustaría que a uno de los hijos también nos contara cómo era como persona, haciéndose algo de sobre todo, porque claro, sabemos cómo fue como pelotari, lo que yo también, pero cómo era. Pues Como hijo, más o menos. como hijo, Dale el micrófono. como pelotari, para mí, el mejor. Ahí está el currículum. Y como padre, todavía mejor. Era una persona muy, muy especial, con un carisma propio y, bueno, era muy exigente consigo mismo, muchísimo, y con los demás también. Pero a la vez comunicaba un cariño especial también. Era él. Ah, bueno, sí. Sentido del humor. Sí, incluso se inventaba chistes. Un sentido del humor impresionante. Y un conocimiento de su cuerpo espectacular. O sea, él hablaba con su cuerpo y sabía cuándo necesitaba hacer más ejercicio, menos dieta, sabía cuándo se iba a morir o cuándo no se iba a morir, que estuvo muy mal varias veces. Él se conocía a sí mismo como nadie. Y se reía del mundo, ¿eh? Como pelotari era un portento físico, ¿no? Sí. Era un portento físico y psíquico, porque tenía una fuerza de voluntad extraordinaria. Él siempre decía que era mejor que los demás porque entrenaba más. Ya. El trabajo. Oso ondo. Horrela utziko dugu orduan. Bueno, mila esker eta igandera arte. Bueno, mila esker.